sobre la evolución y novedades legislativas en materia de protección de datos en Centroamérica y Colombia. Como decía Juan Sebastián, pues para el equipo de PwC Legal en Colombia y en Centroamérica, así también como para el equipo de MS Legal en Colombia, es un gusto tenerlos hoy aquí para conversar con ustedes de un tema de tanta actualidad y relevancia como este. Creo, antes de darle paso a Juan Manuel, quisiera hacer un par de comentarios porque creo que estaremos todos de acuerdo en que la circulación y el tratamiento de la información de toda índole relativa a individuos, a entidades, a hábitos de consumo, a tendencias e intereses, se ha convertido en un pilar fundamental del movimiento económico internacional, en una herramienta que cada vez es más poderosa y por ende más valiosa y que permite a quien la tiene ejercer influencia no solo en términos de consumo, sino en otros aspectos de la vida cotidiana en sociedad. Circunstancia que resulta mucho más interesante y compleja si consideramos que cada día surgen nuevas formas de comunicación a través de las cuales se difunden datos de diversa naturaleza, muchas veces en forma masiva y con una rapidez que resulta a veces incluso abrumadora. En este contexto, creemos que es un desafío real, no solo para todos nosotros como titulares o como propietarios de nuestra información personal, sino también para los gobiernos y los organismos multilaterales, establecer e implementar mecanismos regulatorios que signifiquen una protección eficiente, una protección eficaz de los derechos de los ciudadanos, con el fin de prevenir aquellas conductas que pudieran suponer una violación a nuestra intimidad o que amenacen nuestras libertades individuales como propietarios de nuestra información personal. Y este desafío real del que les estoy hablando, pues pasa necesariamente por implementar medidas de control que se originen en principios comunes a todas las naciones a efectos de evitar que la migración de datos de una jurisdicción a otra se pudiera hacer solamente con el propósito de aprovechar vacíos regulatorios o diferencias legislativas que permitan conductas abusivas o conductas invasivas que impliquen un uso ilegítimo de los datos personales. Es por eso que esta mañana nos ha parecido fundamental repasar con ustedes cuál es el estatus actual de la regulación de protección de datos en todos nuestros países, tanto desde la perspectiva constitucional como desde la perspectiva legislativa, y cuáles podrían ser esas principales tendencias en esta materia por parte de los organismos de control de los diferentes países, pues especialmente aprovechando la experiencia colombiana, país en el que llevamos pues muchos años recorriendo estos caminos. No quiero extenderme demasiado con la presentación porque quiero dar paso a todos nuestros expertos que tienen muchas cosas que contarnos esta mañana. Así que sin más preámbulos, nuevamente reitero mis agradecimientos a todos por su presencia hoy aquí en este webinar y le doy la palabra a mi compañero Juan Manuel para que dé inicio a la primera parte de nuestra sesión. Juan. Muchas gracias, Wilson. Bueno, pues muy buenos días para todos. Qué alegría poder contar con representantes de tantos países de Centroamérica como invitados a este conversatorio, al cual hemos denominado, como lo dijo Juan Lara, Evolución y Novedades en materia de protección de datos personales. De manera muy rápida nos acompaña el día de hoy Roberto Saeta, director regional de Tax and Legal Guatemala, Francisco Barrios, socio líder regional Tax and Legal Panamá, Alexander Cader, director Tax and Legal del Salvador, Milton Rivera, gerente senior Tax and Legal Honduras. Está con nosotros también David Urcullo, socio de Tax and Legal Nicaragua, Luis Barahona, director de Tax and Legal Costa Rica, Odalis Burgos, gerente de Tax and Legal República Dominicana, Wilson Herrera, socio de Tax and Legal Colombia, y por parte del equipo de MS Legal Colombia, Pedro Novoa y Carolina González, socia y directora respectivamente. Tal como lo dijo Wilson, para nadie es ya ajeno que ante los últimos acontecimientos, el uso compartido de los datos personales es cada vez más acelerado por las mismas necesidades del mundo. Pero aquí asimismo la implementación y despliegue de toda esta tecnología deja de sobremanera o expuestos de sobremanera a los titulares de datos
a la filtración y a la divulgación en su información personal y privada, lo que en la mayoría de veces conlleva, lógicamente, a la vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, quisiera comenzar por darle la palabra a Francisco Barrios, socio líder regional de Tax and Legal PwC Panamá, para que nos pueda hacer una breve introducción sobre el tema legislativo en Centroamérica en protección de datos. Adelante, Francisco, y bienvenido. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en PwC. Me tomo solo un minuto para reiterarles pues, que para PwC y para la organización a nivel global, el compartir conocimiento, el compartir actualidad en temas importantes nos permite de una u otra forma cumplir con los objetivos que tiene nuestra organización a nivel mundial, que es crear confianza y poder apoyar a nuestros clientes a tener desarrollo sostenible. Esto es parte de lo que hoy día el mundo plantea o PwC plantea como la nueva ecuación, y precisamente este tema se enmarca perfectamente en el contexto de lo que había en nuestro equipo en Colombia y nuestro equipo en Centroamérica ha intentado coordinar al día de hoy. Definitivamente que en nuestra región tenemos algunos países con un poco más de avance que otros, tenemos algunos países con desarrollos jurisprudenciales ya mucho más fuertes, pero lo importante es que la situación cambió. Lo importante es que tengamos claro que el manejo de la data, que el manejo de información, de la información personal, tiene una situación distinta de lo que nosotros veníamos haciendo en el tiempo, y hoy definitivamente exige que nosotros le prestemos la atención que corresponde a todos y cada uno de estos hechos, no solo por la eventualidad de que se filtre una información, sino porque es que ya las repercusiones tienen un perfil mucho más amplio de lo que históricamente se ha tenido, y esto va por distintas vías. Entonces, lo importante para nosotros es que aprovechemos lo que cada uno de nuestros compañeros en las distintas jurisdicciones va a plantear, porque de una u otra forma va a abrir el compás a entender claramente hacia dónde van todos estos señalamientos. Equipo, Juan y Wilson, adelante, los dejo para que avancemos. Muchas gracias, Francisco. Doy paso, pues, la bienvenida también a Roberto Saeta, director de Tax and Legal Guatemala, para que nos ponga un poco en contexto acerca de temas legislativos en Centroamérica. Hola, Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Gracias, muchas gracias a todos. Un saludo fraternal desde Guatemala. Y pues esta mañana, gracias a Dios, pues es un tema trascendental. Definitivamente el usuario per se y los gobiernos de la región de Centroamérica pues no han dimensionado la importancia de esta normativa que pudiera ser de beneficio en protección, como decía bien ya Wilson y Francisco, de de la protección de los datos. Y desde su génesis en el aspecto legislativo, pues hay una todavía falta de comprensión. La técnica legislativa es clave aquí, dado que un sistema para la protección de datos, acceso a la información, ejecución del principio de habeas data, no necesariamente depende solo de una normativa. En la región centroamericana vemos cómo hay normativas vigentes, no positivas, porque carecen, si bien tienen un asidero legal, carecen de suficiente elementos que hagan robusta su implementación. En este sentido, hace 2 semanas teníamos un evento con el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos de Guatemala y hablábamos sobre el comercio electrónico, y dentro de esa charla teníamos como invitado a un diputado del Congreso, y realmente ahí me di cuenta que no se está dimensionando bien la separación entre el principio de habeas data,
que protege pues la intimidad, la dignidad, el uso de la información, el derecho a la protección como un principio marco. Pero la protección, hay una confusión entre el acceso a la información y la protección de datos. La protección de datos va muy encaminada, va más allá, desarrolla el principio de habeas data, en donde el principio de protección de datos pues nos da ciertos elementos para que haya un ente regulador, un ente que ejecute las diferentes normativas que se pudieran implementar a nivel legislativo, regular la autorización para el tratamiento de datos, manejo de información, comercialización, y así mismo crear un registro nacional o base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Realmente, como mencionaban, la modernización y la era digital vino a pasos agigantados a promover realmente una atención, un foco específico a esta comercialización, a esta utilización de toda de la data en Centroamérica. Y realmente este es un tema tan importante como otros temas de tendencia, por ejemplo, en la parte fiscal, como la tributación en la fuente, los tratados de doble tributación, el establecimiento permanente. El foco de protección de datos debería ser un pilar fundamental que los gobiernos deberían estar enfocando. A nivel de Centroamérica y República Dominicana, no se cuenta con una regulación en común, que sería lo idóneo, que tuviéramos una normativa homogénea que nos permitiera ser más competitivos, y tuviéramos normativas que fueran en pro de un mismo modelo de protección de datos y libre acceso a la información. En este sentido, salvo casos muy específicos, como los vamos a ver, el caso de Costa Rica, caso de Panamá, Nicaragua, tienen normativas un poco más concretas al respecto. El resto de la región tenemos pues normas disgregadas en las normas de protección al consumidor, en las normas de protección al crédito, en las normas de libre acceso a la información, que mezcla un poco ciertas secciones con libre acceso a la información y poco, muy tímidamente, la protección de datos. Entonces tenemos varios países en donde sí tenemos, como mencionaba, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, que ya hay normativas más concretas. El resto de la región tenemos cuerpos normativos muy disgregados, lo cual pues no permite que tengamos una homogenización y no tengamos que acceder por la vía constitucional, por la vía jurisdiccional, para la protección de cualquier violación a nuestros datos personales. Y en este sentido, creo que Costa Rica, ya con la ley 8968, nos ha tomado la delantera dentro de nuestra región, ha permitido adherirse al convenio 108, y además busca ser declarado como un país adecuado para la transferencia internacional de datos. Nos lleva un poquito más de delantera, un poquito más de experiencia, y de igual forma en El Salvador, que tuvieron una ley en 2020 para la protección de datos, la cual fue vetada por el Congreso. Entonces, en este sentido, pues doy paso a Luis Barahona de Costa Rica para que brevemente nos comentara un poco la experiencia y el caminar de esa ley y cómo se ve esa normativa a futuro. Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Si nosotros por ahí de julio del año 2011, es decir, ya tenemos una década de tener esta ley de la, como dice Roberto, el 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Esta ley en realidad lo que pretende es seguir los lineamientos internacionales en materia de protección de datos, eh, consagrando inicialmente el principio de a la autodeterminación, ¿verdad? Y básicamente en su artículo primero y algunos otros artículos de la ley viene diciendo que se consagra el derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como para la defensa de la libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos. Bueno, esta ley entonces, al partir de este enunciado,
empieza a estructurar, primero, qué es lo que vamos a entender nosotros por datos, y los clasifica en tres categorías, ¿verdad? Datos de acceso restringido, que son datos donde que están en bases públicas, pero que son de utilización solo para la misma institución. Por ejemplo, el registro civil nuestro que toma nuestras fotos para emitir la identificación, pero el público en general no tiene acceso a esa fotografía. Entonces son datos que son recogidos por las instituciones para el manejo de la misma institución. También tenemos el datos de acceso irrestricto, son datos que el mismo registro civil, por ejemplo, provee al público acceso irrestricto en relación con el nacimiento de nuestros ciudadanos, su filiación por afinidad y por sangre, fechas de nacimiento, como les decía, fecha de fallecimiento, incluso algunas veces las causas del fallecimiento. También en el registro nacional tenemos acceso irrestricto a los bienes, tanto muebles como inmuebles inscribibles de las personas, tanto físicas como jurídicas, aunque esta ley solo se refiere a personas físicas. También los poderes que hemos otorgado, los poderes que hemos recibido, si somos parte de miembros de junta directiva. Hay otros datos que definitivamente no son de acceso público, como por ejemplo el reporte del registro de accionistas, personas físicas dueñas de diferentes sociedades. Entonces, como vemos, ya esta ley viene entrando a categorizar. Y por último, los datos sensibles, datos en relación con mis afinidades políticas, religiosas, sexuales, preferencias de cualquier tipo, son datos sensibles que no son susceptibles de ser contenidos en bases de datos. En segunda instancia, viene regulando que el tema de las bases de datos. Tenemos entonces bases de datos que son privadas, que no son objeto de tutela del Estado. También tenemos bases de datos que son tutela de protección por parte del Estado, que son aquellas bases de datos que son destinadas a ser comercializadas. Y para estas bases de datos, entonces establece una serie de requisitos interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo, que yo tengo que dar como ciudadano el consentimiento informado para que la base de datos pueda comercializar mi información. Las bases de datos tienen que mantener actualidad de mi información, la veracidad de mi información, la exactitud de esa información y adecuación al fin. Me garantizan obviamente derechos en relación con esa base de datos, tener derecho al acceso en cualquier momento a esa base de datos, el derecho al olvido, de que me excluyan de las bases de datos después de determinado tiempo, el derecho a solicitar que modifiquen, aclaren o remuevan, rectifiquen la información mía en esa base de datos. Ahora bien, ¿cómo puedo como ciudadano tener derecho o hacer efectivo ese derecho que tengo en relación con esas bases de datos y esa transmisión de mi información? Bueno, se crea entonces la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Esta agencia se caracteriza por ser pequeñita, adscrita al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que tiene control sobre las cárceles y sobre el Registro Nacional, Registro Público Nacional. Son dos cosas diferentes, pero bueno. Y entonces posiblemente no encontraron dónde también poner esta agencia, entonces la pusieron como un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Justicia. Recientemente esta agencia logró su independencia, ¿verdad? Por lo menos física. Antes estaba en el Registro Nacional, ahora salió y está en una oficina hacia las cercanías de San José. Esto es importante por otros temas que vamos a ver más adelante, pero entonces dentro de las funciones específicas de esta agencia tenemos básicamente, y en este tema, digamos, velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Este tema es muy interesante porque se ha venido un caso que ahora vamos a comentar en mi segunda participación en relación con LOPAT, que es un caso muy sonado en Costa Rica, y cómo esta oficina, la PROHAB, tiene o no tiene los suficientes instrumentos técnicos y humanos para tener acceso a las actuaciones legítimas o ilegítimas del Estado u otros terceros. Porque precisamente ellos, al tener la PROHAB, llevar el registro de las bases de datos, la capacidad de requerir información para los administradores de las bases de datos, acceder a las bases de datos que se regulan mediante la ley, nos plantea la interrogante de, bueno, teniendo esos instrumentos, ¿son realmente efectivos o no? Bueno, los vamos a ver y cuál ha sido la posición de la PROHAB. Otras dos áreas importantes que tiene la Oficina de Protección de Datos es que, por un lado, es la que tutela los reclamos, las quejas de los ciudadanos en relación con las bases de datos.
y además tiene la capacidad de imponer sanciones a los que infrinjan o a los administradores o los propietarios de las bases de datos que infrinjan con los postulados de la ley. Y también tiene un rol muy importante en temas de capacitación. Pues digamos, a grosso modo esto es como que los principios enunciados, Roberto, de nuestra ley y hacia dónde van. Y ahora contamos un poquito de las experiencias más adelante de una década de participación de la PROJAP dentro de la realidad nacional. Gracias, Luis Diego. Y brevemente, nuestro gerente de El Salvador, Alexander Kader, sobre que nos va a comentar, pues si bien no hay una normativa en El Salvador, pues la ley fue vetada en 2020, pues un poquito sobre la perspectiva, si esa ley va a retomar nuevamente la vía del organismo legislativo, o se planea un nuevo cuerpo normativo, o simplemente se prevé que pues va a desaparecer por el momento, que no es prioritario este tema en El Salvador. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Efectivamente, hace un par de meses, exactamente el 22 de abril del presente año, la Asamblea Legislativa aprobó acá en El Salvador la creación de una ley de protección de datos personales y habeas data, que ya venía en discusión de aproximadamente por 2 años. Venían discutiéndose esa ley y era una ley bastante robusta en cuanto a la protección de datos personales y regulaba prácticamente toda la protección de datos personales que se tenían por parte de personas jurídicas, entes públicos o privados, con el objetivo de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Prácticamente esta ley lo que regulaba también era todos los derechos ARCO, básicamente los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y determinaba todo el marco regulatorio que tenía que aplicarse por parte de las personas para garantizar el acceso a este tipo y autodeterminación de todos los datos personales acá en El Salvador. El presidente pasó el Congreso, la ley sí fue aprobada por el Congreso, no obstante, posteriormente tiene que pasar a sanción por parte del presidente de la República, y el presidente de la República la vetó por considerarla inconveniente esta ley. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos que dio el presidente? Pues básicamente estableció que había una falta de armonía con el marco legal salvadoreño y el inadecuado diseño de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la protección de datos personales que se habían establecido en la ley. Esta es una facultad que tiene todo el órgano ejecutivo, principalmente el presidente, para la sanción de cualquier ley. Ese es la creación de una ley lleva la aprobación del Congreso y una posterior sanción del presidente. Él la puede vetar ya sea por inconveniente o por inconstitucional. En este caso la vetó por inconveniente y con eso sale por completo del marco regulatorio, pues no tuvo vida. Entonces, pues esta ley quedó en el olvido, prácticamente vuelve a la Asamblea, y en la Asamblea hay que tener el contexto también político, porque eso influye, que esta ley en abril, la Asamblea que aprobó fue una asamblea que era de oposición, y los partidos políticos que la introdujeron pues no eran el partido político del presidente, y por tanto también ellos estaban a un mes de salir del Congreso, donde ya en mayo la composición de la asamblea cambió por completo al ser ya de mayoría calificada el partido del presidente. Entonces también prácticamente en esas fechas mucho veto y mucha sanción por parte del presidente de todas las leyes que venían del órgano legislativo no se aprobaron por X o Y razón que dio el presidente. Lo otro es que también importante es que en ese mismo día también se aprobó por parte del Congreso la creación de una autoridad nacional digital que tenía por objeto regular la coordinación de la administración pública y las entidades privadas para garantizar no solo la protección de datos personales, sino que también la rectoría en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Y eso era sumamente importante porque era algo que a la fecha no tenemos, y con estas dos leyes se quería normar todo esto, que realmente ahorita solamente se regula a nivel de derechos constitucionales, ¿verdad? También el presidente vetó ese decreto, ya que consideró por considerarlo
inconveniente también, pero porque transgredía el principio de planificación y equilibrio presupuestario al imponerse al órgano ejecutivo la creación de una ley que era de la creación de una autoridad que no había sido consultada previamente con el Ejecutivo. Entonces, prácticamente por esa vía se llevó los dos vetos de estas dos leyes y prácticamente pues a la fecha ya con la nueva composición de la Asamblea Legislativa no se tiene en discusión la aprobación de una nueva ley de protección de datos o una nueva ley que cree una autoridad nacional digital, por lo menos en estos días que han sido, bueno, con la aprobación de la ley Bitcoin que establece nuestra como moneda de curso legal el Bitcoin acá en El Salvador, pues se considera que tendrá que en alguna medida establecerse cierta regulación sobre protección de datos personales, o eso esperamos, pero a la fecha todavía no se ha dado todo ese marco regulatorio que va a aplicar a la aplicación de esta ley Bitcoin. Entonces, estamos que no existe un borrador todavía presentado al Congreso para una nueva ley, pero creemos que en los próximos meses tendrá que presentarse algo para garantizar un poco el tema de la protección de datos. Como les decía, eso venía en discusión de hace 2 años y por tanto creería que no debería estar por mucho tiempo más sin la creación de una ley que norme todo esto. Muchas gracias, Alexander, y muchas gracias. De vuelta contigo, Juan. Muchas gracias, Alexander. Roberto, pues bueno, sobre este tema, yo sí quisiera comentarles que adicional a la Constitución Política, aquí en Colombia existen 2 normativas fundamentales en protección de datos personales, para lo cual quisiera darle la palabra a Carolina, que muy amable nos acompaña para que por favor nos resumas en qué consisten estas normas. Gracias, Juan. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto acompañarlos acá desde Colombia. Pues en efecto está la Constitución Política en donde se establece el derecho a la habeas data. Sin embargo, de forma previa a la Constitución Política ya se había hablado de la reserva o del secreto médico frente a la ética médica. Ya se había hablado del carácter reservado de la información que reposa en la registraduría frente a nuestros registros de nacimiento, cédula, identidad, etcétera. Sin embargo, ya desde la Constitución Política ya se tuvo el derecho de la habeas data y fue en el 2008 que se reguló de una forma muy particular el habeas data, pero para efectos de de los datos personales financieros y crediticios. Esta legislación de 1266 del 2008 lo que regula es más que todo el acceso, el uso, el tratamiento de esta información financiera, crediticia, que los bancos o cualquier entidad, sea financiera o no financiera, que en este momento está en auge en Colombia como en varios países de Latinoamérica, la industria fintech. Entonces ya no son solo las entidades financieras, sino de estas entidades privadas que permiten el acceso a productos crediticios y son estas entidades que pueden reportar la información financiera, crediticia de sus usuarios, de sus deudores ante entidades operadores de información como lo es Experian, Data Crédito o en Colombia Cifin, que es TransUnion. Entonces, esta ley lo que regula es eso. Luego, en este momento, y lo veremos más adelante, está a punto de ser sancionada por el presidente de la República una modificación a esa ley, la cual tuvo muchos aspectos que fueron discutidos por el beneficio que se le estaba dando a los morosos, a los deudores y la afectación que eso puede llegar a generar en la industria en quienes están solicitando y quienes están haciendo una revisión de si hacen un préstamo o no de dinero. Pero fue 4 años después, como veíamos, esta es una norma muy particular, pero fue solo 4 años después, en la 1581 del 2012, que se reguló de forma general la protección y el tratamiento de datos personales. Esto fue la ley 1581 del 2012, en donde más allá del derecho a la habeas data que se estaba hablando en la Constitución Política, pues se habló del dato como claramente todo dato, conjunto de datos que sean referencia a una persona, clasificó ese dato
en un dato privado que podía tener acceso cualquier persona, que puede tener acceso cualquier persona, de los que están en los registros públicos, en las cámaras de comercio, en los registros que son públicos de la registraduría, los datos semi-privados, que el claro ejemplo es el dato financiero y crediticio del que les estaba hablando, básicamente porque es semi-privado, porque hace parte de mi esfera privada, pero hay algunas autoridades, hay algunas entidades, hay algún grupo poblacional que le interesa mi información, como serían nuevamente estas entidades fintech o entidades financieras al momento de hacer un análisis de una solicitud de un crédito o un producto financiero. La información privada, respecto de la cual es el tratamiento es 100% basado en una autorización y de esa se desprende la información sensible, que bajo la legislación colombiana está prohibido el tratamiento de la información sensible en virtud de que es información que está relacionada con raza, con religión, que realmente si nos vamos al origen de toda esta legislación de datos personales, fue la base del por qué regular la intimidad y la privacidad de las personas por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta información relativa a sexo, a mi raza, a mi religión, a mis intereses o intereses políticos, todo es una información sensible que me puede generar algún tipo de discriminación. Información que está prohibida su tratamiento a menos que haya una autorización expresa de su titular, teniendo en cuenta que como titular de la información podemos decir que no vamos a dar esa información, que no la queremos dar y eso no puede, y eso la misma regulación indica que por mi no entrega de esa información no es una obligación o no es una restricción para que se me preste un servicio o se me entregue un producto, perdón. Y frente pues el tratamiento, habla de los responsables, de los encargados de tratamiento, transferencia, transmisión de datos y habla un poco por ahí de un principio que más del de legalidad, el de finalidad, el de seguridad, más que esos principios básicos que pueden tener algunas regulaciones y no las particulares, sino también las de consumidor o las de acceso a información pública, como la pueden tener algunos países de Centroamérica, que te incluyen estos principios. Dentro de nuestra regulación ya se incluye de una forma muy, no tan expresa, pero es un principio que es el principio de responsabilidad demostrada, que más que está regulado dentro de la norma, dentro de la ley 1581 y sus decretos reglamentarios que ahorita están compilados en un decreto único para el sector de industria, comercio y turismo, en donde es un decreto en donde se incluyen todos los decretos que regulan estos sectores y en donde están claramente los decretos regulatorios de la protección y el tratamiento de datos personales. Está el principio de responsabilidad demostrada y se ha dado más a entendimiento y para ayudar realmente a un entendimiento de cómo implementar este principio de responsabilidad demostrada, estas obligaciones de la norma versus este principio de responsabilidad demostrada, se ha generado más por medio de guías y por medio de pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, como lo vamos a ver también más adelante, ha tomado reglas en el asunto y ha generado guías, expedido guías como dando directrices de cómo se debe tomar y cómo se debe entender la norma bajo el principio de responsabilidad demostrada, porque básicamente eso es lo que está sancionando. Entonces, pues, esto es desde el 2012, algunas cosas más atrasadas versus lo que ya se está viendo en Europa, como el Registro Nacional de Bases de Datos, que acá es obligatorio en este momento, ya se están imponiendo sanciones, cuando ya en Europa, que fue la norma base que se tomó en Colombia para esta regulación, en Europa ya el Registro Nacional de Bases de Datos no es obligatorio para todas las empresas o para todas las bases de datos. Entonces, pues nada, estamos en constante evolución acá en Colombia. Muchas gracias, Carolina, por tu información. Ya teniendo una idea de manera muy general, por supuesto, Roberto, de este tema legislativo, yo sí quisiera preguntarte acerca de cuáles son los entes de control o más bien las autoridades de protección de datos y cómo ha sido su papel en Centroamérica. Acá en Colombia,
como lo acaba de mencionar Carolina, tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes a través de una delegatura especial adicional en estos temas ejerce el control permanente y los cuales, pues tengo que decirlo, y ya vamos a hablar también más adelante del tema de las sanciones, nos tienen el ojo muy puesto encima por todas las actuaciones en datos personales. Entonces, Roberto, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Pues definitivamente, como mencionábamos, como complemento de una normativa concreta y robusta que haga sentido en base al contexto de cada país, pues es importante dentro de esta normativa un cuerpo regulatorio, porque hoy en día en Centroamérica la vía para hacer valer los derechos constitucionales, ciertos derechos que están disgregados en las distintas normativas, como habíamos mencionado anteriormente, pues es por la vía jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, eso desde la perspectiva del usuario y del propietario, del titular de la información, pues ha generado pues un desencanto en cuanto a tratar de proteger y hacer valer el derecho de autodeterminación, como bien mencionaba Luis previamente. Dentro de este marco, pues es importante que se tengan, como bien mencionaban, los aspectos, que dichos cuerpos regulatorios tengan los aspectos técnicos, tanto capital humano como los aspectos de capital humano y también de tecnología para poder y también suficientemente alcance que les dé la normativa para ser disuasivos, ¿verdad? Porque un cuerpo o una institución que solo únicamente se tienda a la normativa y no tenga los mecanismos o los procedimientos dentro del marco jurisdiccional, ya mencionaba Alexander dentro de El Salvador que la normativa no la consideraban compatible con el contexto jurisdiccional que se tenía dentro de El Salvador. Entonces es importante que estos cuerpos regulatorios cuenten no solo con la normativa, pero también con el presupuesto adecuado y los elementos técnicos y humanos, ¿verdad? Dentro de Centroamérica tenemos, salvo en el caso de Nicaragua, este es un claro ejemplo de una Dirección de Protección de Datos Personales adscrita al Ministerio de Hacienda. Ese es otro de los temas también un poco discutibles en cuanto a si esta institución, qué tanta autonomía tiene al estar adscritos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía o directamente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Aquí entramos sobre todo que el Estado es el mayor tenedor de data dentro de un país, ¿verdad? Entonces, es importante pues analizar también cuál sería el mecanismo y la jerarquía idónea para este tipo de instituciones. En Nicaragua tenemos a nivel conceptual, a nivel porque sí hay una ley de protección de datos, pero que está quedando, asimismo se creó la dirección como tal, como cuerpo regulatorio, pero quedó a nivel una ley vigente no positiva, en virtud que pues solo está a nivel de texto legislativo. Por otro lado, sí tenemos a Costa Rica con la Agencia de Protección de los Habitantes, que ya, como mencionaba Luis, ya lleva un poquito de camino más recorrido dentro de la región, es el cuerpo regulatorio que más camino ya tiene y experiencia tiene, obviamente con mucho por aprender y mucho por implementar, pero es hoy por hoy la institución que más experiencia tiene. Pues Panamá también tiene la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Entonces ya empieza a tomar forma. Obviamente a veces no es tan rápido como uno conceptualmente quisiera desde la perspectiva tanto del sector público como privado, pero creo yo que es una luz al final del túnel en cuanto que ya empiezan a existir normativas, empiezan a nacer normativas y por ende empiezan a nacer procedimientos nuevos. Creo yo que tampoco vamos a inventar el agua azucarada. Tenemos que tomar la experiencia de Sudamérica como Colombia, que ya nos lleva pues bastantes pasos adelante para poder acelerar esa curva de aprendizaje. En este sentido, tal vez Luis Diego, siempre de Costa Rica, nos comenta cuál ha sido el papel que ha jugado la Agencia de Protección de Datos
a los habitantes sobre su capacidad disuasiva y cuál ha sido el caminar en Costa Rica. Sí, claro, muchas gracias, Roberto. Realmente, tal vez yo me quisiera ir un poquito más atrás en el tiempo, por ahí al inicio de la década de 1990 se creó la Sala Constitucional como un órgano para la tutela de los derechos y garantías individuales. La Sala Constitucional, consciente que no teníamos un órgano administrativo para la atención de los temas relacionados con la Big Data, entonces generó su propio cuerpo normativo, ¿verdad? Y entonces llamó a el principio de la autodeterminación de la información personal y empezó a tutelar los derechos de los ciudadanos frente a la utilización indebida de sus datos personales. Fue hasta cuando se creó la ley de la protección de datos personales en 2011, cuando la Sala Constitucional entonces hizo un alto en el camino y dijo, bueno, ahora vamos a todos los temas relacionados con la tutela de este derecho, se los vamos a trasladar directamente a la PROJAP, para que la PROJAP sea quien nos atienda. Y nosotros, por la vía del recurso de amparo, vamos a atender solo aquellos casos que, habiendo sido iniciados ante la PROJAP, no hayan sido atendidos adecuadamente en un plazo razonable. Entonces, son estos datos o son estas acciones de recursos de amparo que son los que son siendo conocidos y atendidos por la Sala Constitucional. Entonces, tenemos una producción bastante amplia, unos 4.600 casos han sido tramitados por este tema de PROJAP ante la Sala Constitucional y muchos de ellos son devueltos a la PROJAP porque no son de resorte ya a la Sala Constitucional, sino que más bien deben caminar en la dirección correcta, que es a través de la Agencia de Protección de Datos. Y como les decía, solo en los casos donde no hayan sido atendidos en debida forma, atrasos indebidos, entonces es cuando la Sala Constitucional insta, por la vía de la amenaza, de la atención pronta y oportuna de los derechos consagrados en la ley. Bueno, entonces la PROJAP se independizó, como les había dicho, está aquí cerca de nuestra oficina en San Pedro a finales del 2019, pero sucedió un evento interesante. También en el 2019 la Procuraduría General de la República le indicó a la PROJAP que ellos no podían establecer un procedimiento de aplicación de la ley y a su vez aplicar las sanciones a los infractores de la ley. Es decir, porque muchas veces la gente llegaba y le planteaba, o antes del 2019, le planteaban la denuncia ante la PROJAP, el ciudadano, y decía, esta base de datos no me está excluyendo, porque yo deseo que me excluya, no tiene mi información exacta. O bien esa base de datos está comercializando mi información sin tener la autorización de hacerlo, o bien esta base de datos no está inscrita para hacerlo. Entonces, la PROJAP iniciaba el procedimiento, no solo aplicaba la orden a favor del ciudadano y en contra de la base de datos por la infracción que se tratara, y a su vez también imponía las sanciones que podían ser de hasta 30 salarios base. Salario base es una unidad que tenemos en Costa Rica equivalente a aproximadamente en este momento $750. Entonces, la sanción máxima que se imponía era alrededor de los 21 o 22 mil dólares, dependiendo del tipo de cambio que se tome. La Procuraduría en el 2019 les dijo, no, mire, ustedes no pueden aplicar en el mismo procedimiento la orden en contra de la base de datos y por otra parte imponer las sanciones. Tienen que ser en procedimientos separados. El segundo procedimiento, el de la imposición de sanciones, tiene que hacerse a través del procedimiento regulado en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, que se llama los procedimientos administrativos, donde se conforma a partir del 210 por ahí de la Ley General de la Administración Pública, se conforma un órgano director, se hace una audiencia, y ahí está el tema, hay que hacer una audiencia oral, y la audiencia a viva voz significa entonces una presencialidad. Cuando ellos tomaron sus oficinas a finales del 2019, principios del 2020, se vino la pandemia y ellos cerraron sus oficinas como fue lo estándar en el país. Entonces no ha habido, a pesar de que ya tenía la sala dispuesta para dar esos efectos, vea que les estoy contando algo como que muy casero, ¿verdad? Pero eso es lo que ha sucedido. A partir de entonces, del 2020, no se ha generado ningún procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, entonces están suspendidos hasta que ellos retornen a la normalidad, se implemente el procedimiento administrativo con audiencias orales, presenciales, y a partir de ese momento pueden poner sanciones. Siguen trabajando en el tema de las órdenes hacia las bases de datos, que de paso les comento, hay unas 125 bases de datos registradas
con la tendencia a la baja. Interesante porque muchas personas se inscribieron, muchas empresas se inscribieron con el afán de obtener algún beneficio en relación con la comercialización de las bases de datos, pero no han cumplido sus expectativas, entonces más bien hay una tendencia a la desinscripción. La PROJAP está también añorando la obligación hacia las instituciones públicas de su registro, las bases de datos, porque las instituciones, como bien usted decía, Roberto, manejan mucha información y muy importante. Bueno, básicamente dos temas más importantes, ¿verdad? Que hayan puesto de relieve qué tan importante, qué tanto peso específico tiene la PROJAP dentro de la comunidad costarricense. Fue un tema que se suscitó el año pasado en relación con la recolección de datos personales por parte de la Casa Presidencial. Una oficina dentro de la Casa Presidencial empezó a acumular datos de diferentes instituciones en relación con pobreza, en relación con agricultura, en relación con la calidad, condición económica, socioeconómica, y se planteó la idea de, como decía Carolina ahora, si estábamos frente a datos sensibles y si estaban siendo recolectados esos datos sensibles. Bueno, el asunto terminó en el Ministerio Público en frente a esos funcionarios de Casa Presidencial para que se les investigue si efectivamente están infringiendo la ley. La Defensoría de los Habitantes fue agresiva en contra de la PROJAP, diciendo que no está cumpliendo con sus funciones. La PROJAP salió con manifiestos públicos que son visibles en la página web de la PROJAP, diciendo, bueno, nosotros, y eso es una de las debilidades que ellos mismos imputan a la ley, nosotros no tenemos los instrumentos técnicos y humanos para saber si las instituciones del Estado están recogiendo información o no de los ciudadanos. Entonces, es qué tanta posibilidad o qué tanto control o qué tanto derecho queremos otorgarle a la PROJAP de que esté de verdad supervisando y que eso se convierta más bien en sobre todo porque es parte del gobierno, está adscrito al Ministerio de Justicia, cuánto queremos que abra sus ojos como mirones en la comunidad para saber qué es lo que está haciendo la comunidad, qué está haciendo el Estado, o bien los dejamos un poquito al margen. Más bien la PROJAP desearía tener más participación y la Defensoría de los Habitantes se lo está achacando y la PROJAP dice que no tiene los recursos humanos suficientes para actuar porque de verdad es un cuerpo relativamente pequeño. El otro tema que también se trató aquí es interesante, que la PROJAP no maneja los temas en relación con datos financieros que son de tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras y se excluye de la competencia, ¿verdad? Otro de los temas que se ha planteado oficialmente por parte de la PROJAP, y para concluir, es, y a propósito del Día Internacional de la Protección de Datos en febrero de este año, y la directora de la PROJAP, por una exposición desde hace una hora, viene insistiendo, y como mencionó Roberto, en la necesidad porque el asunto es dónde vamos y qué es lo que nosotros necesitamos para que la ley de verdad tenga los dientes suficientes. Bueno, ella aboca por la adhesión de Costa Rica al Convenio 108, que acaba de hacer mención Roberto, de la Comunidad Europea. Hay gente que ha publicado por periódicos y otros medios que en realidad debemos de fortalecer la ley, pues la posición oficial de la PROJAP es más bien hacia la vía de la ratificación del Convenio 108. Bueno, eso es más o menos nuestro estado, Roberto, y para dónde vamos, ¿verdad? Esas son las perspectivas que tenemos en relación con la PROJAP en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que realmente el equilibrio de normativa jurídica y capacidad de ejecución es importantísimo y pues creo que es el camino que vamos a ir tomando en base a la experiencia anglosajona, a la experiencia europea y Sudamérica, que es un híbrido en las distintas jurisdicciones. Gracias, Luis, y vuelvo contigo, Juan. Muchas gracias, Roberto. No sé, Carolina, si de pronto quieras agregar algo acerca de la superintendencia, el ente de control acá en Colombia. Sí, Juan, claro que sí. Pues bueno, como les decíamos, la Superintendencia de Industria y Comercio es nuestra autoridad en materia de datos personales. Se creó con la ley 1581, se creó la Delegatura de Protección de Datos Personales, que desde su inicio ha sido muy fuerte realmente en las sanciones, teniendo en cuenta que desde el momento de su creación ya se tenían casos de 4 años represados, digamos, desde la expedición de la ley 1266 del 2008, que les decía, de temas financieros, crediticios, de habeas data financiero y crediticio. Entonces fue desde el primer momento en que se creó
empezó a recibir quejas, empezó a recibir consultas y pues como los vamos a ver más adelante, ha sido realmente todos los años ha incrementado el número de sanciones que ha impuesto, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que la capacidad de sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio es restringida, digamos, frente a dos puntos en específico. Lo primero es que frente a la información financiera, crediticia, comercial, cuando esta información sea tratada por entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio únicamente tendrá la potestad de hacer alguna investigación y de impartir alguna orden administrativa, más de debe cumplir con cierto requisito, debe contar con una política, un proceso, una autorización, etcétera. Pero quien debe hacer la investigación para presentar y para interponer una sanción ya, digamos, pecuniaria sería la Superintendencia Financiera de Colombia para este tipo de entidades. Entonces, en caso que la Superintendencia de Industria y Comercio, como principal autoridad competente en la materia, reciba una de esas quejas, podrá hacer la investigación inicial, archivar o en su momento dar una orden, pero dará el traslado a la Superintendencia Financiera para que sea esta autoridad quien haga la verificación del cumplimiento o no de la norma de datos personales relacionada con la información financiera y crediticia sobre las entidades que esa superintendencia vigila. El otro punto adicional es que esta legislación de datos personales acá, como que en todos los países aplica, es aplicable a todas las bases de datos que manejen personas naturales, personas jurídicas del ámbito privado o personas o entidades públicas. Entonces, esto es desde el presidente de la República debería estar cumpliendo esta legislación. En virtud de esto, la Superintendencia de Industria y Comercio nuevamente puede recibir alguna queja, algún reclamo relacionado con un presunto indebido tratamiento de datos personales que esté realizando alguna autoridad pública o algún funcionario, funcionario público, pero tendrá que darle traslado a la Procuraduría General de la Nación, que es la entidad competente acá en Colombia para sancionar de forma disciplinaria a los funcionarios públicos. Acá se presentaría algo y es que por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio podría dar una orden a la autoridad pública nuevamente para que cumpla con la legislación, para que tenga una autorización, una política, registre sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, porque son entidades obligadas, pero ya frente a una sanción le daría traslado a la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría no tiene la capacidad de sancionar a la autoridad, a la entidad pública, sino iría directamente al funcionario público. Entonces, sea el funcionario público responsable de esa autoridad o el funcionario público responsable de la actividad que generó un incumplimiento o un indebido tratamiento de datos personales. Para este efecto, desde la Procuraduría se creó, la misma Procuraduría General creó una Procuraduría delegada, que se llama Procuraduría Delegada del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, quien debería adelantar estas investigaciones. Ya hay varios casos, varias actuaciones de servidores públicos, de funcionarios públicos, de entidades que la superintendencia ha dado traslado a la Procuraduría. Sin embargo, pues no ha sido una autoridad que se haya, digamos, puesto la camiseta para continuar con esas investigaciones frente a datos personales en las entidades públicas. Entonces, realmente acá la autoridad que está funcionando frente a órdenes y imposición de sanciones es la Superintendencia de Industria y Comercio, que al fin y al cabo ha sido la principal creada desde la ley. Y pues adicionalmente también pues es un derecho fundamental, el derecho a los datos es un derecho fundamental, entonces todas las empresas, todas las personas, los titulares de la información pueden recibir, pueden interponer tutelas ante la justicia ordinaria, ante la parte jurisdiccional, e incluso quienes hagan un indebido tratamiento desde por la ley penal, acá en Colombia desde el 2009 se creó un delito de protección de datos personales, es la violación de datos personales y en resumen es quien sin tener una autorización y sacando provecho de ese tratamiento de datos
sea propio o a favor de un tercero, haga lo que sea, compile, sustraiga, venda, ofrezca, modifique, divulgue, intercepte datos personales, podrá tener cárcel de 4 a 14 años o una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia. Entonces, y esto iría claramente a persona natural, porque en Colombia la responsabilidad penal no está dirigida a personas jurídicas, sino a persona natural. Entonces sería a la persona o al administrador de la persona jurídica responsable del tema. Entonces acá ya incluiríamos como una autoridad competente, digamos, en la materia jurisdiccional sería la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Yo creo que ya teniendo un contexto general acerca de cuáles son esas entidades que ejercen una inspección permanente en este tema de datos personales, tenemos que referirnos necesariamente a uno de los temas más sensibles, los cuales considero yo, y es el referente a las sanciones. Acá en Colombia, la ley 1581 del 2012 dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio puede interponer multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es una suma muy alta, estamos hablando de unos 1.800 millones de pesos, aproximadamente unos 480.000 dólares. Pero también, y más grave, es que puede decretar la suspensión y el cierre temporal o definitivo de las actividades o de las operaciones relacionadas con el tratamiento. En ese contexto, Roberto, yo te pregunto cuáles son las sanciones más representativas que nos puedas en estos momentos comentar y los motivos de las mismas. Gracias, Juan. Pues definitivamente desde la perspectiva de Centroamérica todavía es muy eh, estamos en aras de ir desarrollando nuestras normativas. Como mencionaba Luis Diego, hay el poder disuasivo y las multas han sido por la misma falta de claridad, la misma falta de entes gubernamentales, pues nos estamos yendo en la mayoría de países de Centroamérica a la jurisdicción ordinaria, es decir, la civil o mercantil, según el contexto de cada país. Entonces, no ha habido demasiados antecedentes en cuanto a multas significativas. No obstante, Carolina mencionaba algo muy importante, los tipos penales, digamos, esto es una normativa que debería ir en un contexto holístico y no únicamente en dotar a una normativa y a una institución con poderes administrativos, porque caeríamos nuevamente en instituciones que no son operativas, que están contempladas en nuestra normativa, pero que no tienen un poder de ejecución. Entonces, al verlo de forma holística, con la implementación de nuevas normativas, con la implementación de cuerpos regulatorios, debería ir aparejado de la modernización y adaptación también de nuestros tipos penales, de las facultades administrativas y también de procesos en los órganos jurisdiccionales, porque es muy característico en Centroamérica que se dote de carácter con facultades administrativas para las multas, para cualquier medio disuasivo, pero que al final del día siempre, a falta de un proceso jurisdiccional, siempre van a terminar o iniciar un proceso en la vía judicial normal, civil o mercantil, en donde de igual forma caemos en un proceso que típicamente podrá durar 4, 5, 7 años al agotar todo el orden jurisdiccional. Entonces es importante pues tener como mencionaba, la normativa pues que vaya evolucionando de una manera holística. Dentro de las experiencias judiciales que hemos tenido, en el caso de Guatemala, me permito comentar, sí tenemos, y ojo aquí que ya vemos la relevancia de la protección a la data personal, que fue a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya vemos que en el Pacto de San José establece el derecho a la intimidad, ya empieza desde el Pacto de San José pues la protección realmente a este derecho de la protección de datos y pues afinándose con distintas normativas en cada país. Desde la perspectiva del antecedente judicial en Guatemala,
tenemos una constante, esto fue en 2015 cuando inició el proceso, se inicia a raíz de alrededor de 60, 70 denuncias constantes ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de constantes abusos en cuanto a la comercialización, en cuanto a la transferencia y en cuanto a la difusión de información no actualizada de los usuarios. Derivado de estas denuncias, en aquel momento no había una ley de acceso a la información como sí lo tenemos hoy en Guatemala, en donde en la ley de acceso a la información incluyen una sección en donde obliga a todas personas, tanto individuales como jurídicas, a obtener, limita y prohíbe cualquier comercialización, difusión o transferencia de información si no se cuenta con la anuencia o la autorización del usuario. De esta forma fue que se implementó esa autorización que se debe de tener por parte del usuario. Sin embargo, aquí teníamos dos temas. Uno, mucha de la tecnología actual y precisamente la falta de conocimiento de lo que implica las autorizaciones que nosotros estamos dando cuando accedemos a plataformas electrónicas, cuando accedemos a ciertas transferencias en el e-commerce, donde sin estar conscientes de lo que implica, estamos dándole clic a una autorización a los términos de esa página y en los términos se incluyen los términos de difusión y potencial comercialización de nuestra información personal. Entonces, creo que sí hay una parte de falta de conocimiento de las personas sobre lo que podemos estar autorizando en los distintos plataformas. No obstante esto, ante las distintas denuncias por parte de usuarios ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, se plantea una acción de amparo para prohibirle inmediatamente a distintas empresas que son parte dentro de esta demanda, de esta acción de amparo, que se limite inmediatamente a la difusión y comercialización de cualquier información personal en virtud de que no se cuenta con la anuencia de la anuencia de los usuarios para la misma. Esto llega dentro de su proceso de acción de amparo, llega a la Corte de Constitucionalidad para sumarizarlo un poco, en apelación llega a la Corte de Constitucionalidad, quien declara con lugar la acción de amparo interpuesta por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y por ende prohíbe y limita inmediatamente a las entidades que son objeto dentro de ese proceso a comercializar, difundir cualquier información que tenga de usuarios y que no cuente con la anuencia. Obviamente ahí ya tenemos una orden judicial que creo que es un avance importante dentro del contexto de nuestra normativa, es un avance importante. Sin embargo, pues no hay en el caso de Guatemala específicamente, no hay una sanción específica económica para que sea un disuasivo. Obviamente, si estas entidades prosiguieran con esa comercialización, tendría que activarse nuevamente ya sea la Procuraduría o los usuarios, a través de un órgano jurisdiccional competente para efectos de poder accionar por desacato a una orden judicial, lo que llevaría otro proceso pues extenso, y es lo que hablábamos un poco. Entonces, debe de haber una congruencia con el tipo penal, el tipo administrativo y los procedimientos jurisdiccionales para efectos que el usuario pueda tener un rápido acceso y se pueda combinar a estas entidades, en caso de estar violando algún derecho, a una rápida respuesta, a un disuasivo por la vía judicial rápido, un procedimiento sumario, por ejemplo, y una multa que también pues sea un disuasivo. Me interesaba mucho lo que mencionaba Carolina, que tiene la potestad inclusive del cierre como lo tiene la autoridad fiscal, por ejemplo. Eso pues dota de mucha fuerza al ente regulador. Entonces, desde esta perspectiva, la sentencia sí quedó firme.
se prohibió a estas entidades. El seguimiento que se da, si cumplen o no, pues es complicado el seguimiento a este tipo de casos. Y creo que también en el caso de Costa Rica, en donde, pues como mencionábamos, tenemos otros antecedentes jurisdiccionales para efectos de que Luis Diego nos pudiera comentar cómo ha sido esa experiencia y nos enfocamos un poquito en Costa Rica porque realmente es como el que va marcando el paso en esta latitud de Centroamérica. Muchas gracias, Roberto. Pues yo como les comenté hace algunos instantes, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, pues como ente que ejerce inspección y vigilancia, tiene el ojo puesto en este tema tan sensible de datos personales. Y en ese sentido, pues hay infinidad de resoluciones, o pronunciamientos o de sanciones por la infracción en materia de protección. Podríamos durar toda una jornada hablando de sanciones por parte de este órgano de inspección, pero sí me gustaría, Carolina, que de pronto nos contextualizaras un poco acerca de cuáles han sido esos principales o esas principales sanciones, las cuales también han sido sujeto de bastante información y han sido públicas acá en Colombia. Listo, claro que sí, Juan. Pues bueno, primero que todo, pues como les decíamos, todos los años la Superintendencia de Industria y Comercio afortunadamente nos da las cifras para que nosotros conozcamos cómo vamos en el tema. Realmente todos los años ellos más que reciben miles y miles y miles de quejas. De los últimos 3 años, en 2019 recibieron un poco más de 13.000, en el 2020 un poco más de 16.000 y a lo que vamos en 2021 ya vamos llegando a las 10.000 quejas. Entonces es claro que vamos a cerrar el año con más quejas de las que se presentaron en el 2020 y ese incremento en quejas pues se ve reflejado inmediatamente en el número de sanciones, de órdenes administrativas e incluso sanciones muy altas a ciertas empresas. La superintendencia todas no las publica en la página de su página web, pero algunas pues cobran más importancia por la entidad que está siendo sancionada. Para contarles un poco más de contexto, algo más amplio, las multas a corte 27 de julio de este año iban más de 4.000 millones de pesos colombianos en multas, cosa que va subiendo nuevamente cada más año entre 2, 3.000 millones de pesos con diferencia a corte 31 de diciembre, entonces realmente es una suma muy alta. Importante que sepan que esto es un 70-30, en donde el 70% son quejas y son sanciones relacionadas con el habeas data financiero y crediticio realmente. El 30%, cada año incrementa un poco más ese porcentaje, pero solo el 30% del 100% de las sanciones que se están imponiendo están relacionadas con la Ley General de Protección de Datos Personales. Sanciones realmente importantes, las que han sido como más sonadas y digamos la más alta que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio fue a una entidad prestadora de salud, en donde se evidenció que no tenía todo un programa integral de protección de datos personales dirigido a salvaguardar la información tanto en general de sus funcionarios y pues de sus pacientes. Era particularmente, y teniendo en cuenta que lo que se presentó fue una persona, como todos lo hemos hecho, se buscó en Google su nombre y le apareció la información de él de historia clínica y no solo la de él, la de varias personas. Entonces lo que se evidenció era que esta entidad prestadora de salud había implementado un modelo de consulta médica virtual en donde claramente se recogían los datos de historia clínica del paciente en una emergencia, que no se pudiera mover de la casa, y su proveedor tecnológico no tenía todas las seguridades necesarias y la información que estaba dentro del servidor de ese proveedor pues estaba a la luz y estaba a la vista de todos, pues, de todos los que buscaran a una persona que estuviera dentro de ese listado
en Internet. Entonces, esta multa fue de casi 900 millones de pesos colombianos, que hoy son casi 227.000 dólares. Y pues claramente todo esto ha generado es reputación y es un tema de reputación. También una grande superficie, que no está solo acá en Colombia, también ha sido sancionada no una, sino varias veces. Y es más y esto lo puedo hablar de una forma general, hay unos puntos dentro de dentro de la regulación que han sido mal entendidos por las empresas que deben cumplirlo. Hay hay una diferencia entre política de privacidad o de tratamiento de datos y una autorización para el tratamiento de datos, y hay empresas que las equiparan. Entonces pues claramente no hay una autorización, o no hay una política. En Colombia hay un tema de un aviso de privacidad cuando la empresa no tiene los medios para poner en conocimiento la política. Entonces puede implementar un aviso, pero eso no quiere decir que no tenga que tener la política. Entonces pues claramente ahí también ha habido un mal entendimiento conceptual de la norma, y eso es lo que ha generado las sanciones. Este tipo de mal entendimiento en el concepto es lo que ha llevado a grandes superficies también a tener sanciones de aproximadamente 400, 300 y 400 millones de pesos, que son 90, entre 90 y 100.000 dólares. Un tema muy importante que ha generado los tres únicos casos en donde se ha suspendido la actividad relacionada con el tratamiento de datos de unas empresas por 6 meses. Todavía no se ha presentado un cierre definitivo de las actividades relacionadas con datos personales, que realmente sí, pues si cierran es apague y vámonos, y en 6 meses miramos a ver qué quedó, pero solo se han presentado 3 casos, y esos 3 casos han sido porque la empresa no cumple con toda la legislación de datos personales. Al principio les hablaba de un principio de responsabilidad demostrada que no está expresamente establecido en la regulación, pero ha sido la base para el análisis y para las sanciones que está imponiendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, el tener autorizaciones, política, manual, un sistema de administración de riesgos, un sistema de auditoría, capacitar a los funcionarios, todo esto hace parte de ese programa integral de datos personales. Entonces, el no tenerlo o el no tenerlo documentado, o el tenerlo documentado, pero no poderlo soportar, ha sido realmente la línea que ha llevado a estas sanciones, y han sido 3 casos de estos en los que se ha sancionado pues, con estas multas. Se ha sancionado con la suspensión de actividades por 6 meses, y otro de los casos para cerrar que han sido muy sancionados, y no es un caso sino varios, es el uso de información para fines de comerciales y de publicidad y de mercadeo. El envío de correos electrónicos, el envío de mensajes de texto, acá en Colombia es una práctica realmente de todas las empresas, y a veces es constante y es aburridora, y eso es lo que ha generado que el consumidor y titular de la información vaya y se queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Normalmente las empresas no tienen la autorización para enviar esos correos electrónicos, o no tiene el soporte de la autorización, que es un punto muy importante acá en Colombia. Si no se tiene el soporte, es como si nunca hubiera existido la autorización, y es lo que ha sancionado la Superintendencia. Como les digo, pues el máximo ha sido de 230.000 dólares, pero va desde desde los 20 o 40 millones de pesos acá en Colombia hasta 880 millones de pesos colombianos. Carolina, pues qué interesante todo esto que nos estás comentando. Yo creo que para el público que hoy nos acompaña, esto es relevante en el sentido de que de manera muy general pueden ir revisando sus procedimientos, porque tal cual como lo dice Carolina, pues aquí no se trata simplemente de cumplir con una serie de documentos, unos requisitos muy básicos, sino de aplicarlos, de aplicarlos. Y frente a eso es que, por ejemplo, acá en Colombia particularmente, muchas de las sanciones van por el lado de, bueno, yo tengo aquí un documento que va en internet llamado Políticas de Tratamiento de Datos, pero a ver, esto, ¿cómo lo está aplicando usted en su vida diaria? ¿Lo aplica o no lo aplica? Y es ahí en donde el ente gubernamental se da cuenta de que efectivamente, pues,
no se llevan a cabo los procedimientos y procede a las sanciones. Yo creo que ya, Roberto, y por el tiempo para finalizar, podemos hablar de cuáles son las novedades, ya sea en materia legislativa o de cualquier otra naturaleza en la materia. Aquí en Colombia, y también ya más adelante nos complementará Carolina o Pedro acerca de este nuevo proyecto de ley financiera, pero sí me gustaría saber en Centroamérica qué novedades hay. Muchas gracias, Juan. Brevemente, pues realmente en cuanto a las novedades, creo que más que novedades son retos que tiene nuestra región al ver los pasos agigantados a que está marchando toda la parte digital y que eso conlleva necesariamente la protección de datos como tal. Realmente en la Red Iberoamericana de Protección de Datos en 2017 estableció un documento de marco para que sirviera como base para el marco regulatorio de los estados iberoamericanos. Lamentablemente no tuvo eco y es por eso que vemos la disparidad que existe en la región, siendo tan pequeña, no existe una homogeneidad. Entonces yo creo que el reto es mantener a nivel regional esas medidas que no nos resten competitividad, porque tampoco se trata, realmente la protección de datos no va en contra del desarrollo digital, ni en contra se podría pensar del desarrollo económico a través de esas actividades, sino lo que quiere es controlar pues que el debido uso de esa data personal y pues definitivamente en la región tenemos como novedad, también un poquito en la parte de Panamá, el 26 de marzo de 2019 se aprueba la Ley 81 sobre protección de datos y pues ya hay una Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso a la Información. Inclusive en su página cuelgan un plan estratégico institucional 2020-2024 que es muy interesante, sobre todo porque también tiene dentro de su plan de estratégico está la difusión de la importancia. Yo creo que eso es muy importante. La difusión, todo lo que ha surgido en Centroamérica ha sido a través del mismo usuario, del mismo consumidor haciendo valer sus datos. Entonces yo creo que dentro de este plan muy interesante en Panamá, le doy la palabra brevemente a Jennifer Icaza, de nuestra gerente de Panamá, para efectos de que nos pudiera comentar cuál es la expectativa con esta nueva dirección general o la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, porque es una entidad nueva, se acaba de reglamentar y cuál sería la expectativa en Panamá. Gracias, Roberto. Ante todo, bueno, a manera de resumen de lo que has planteado, precisamente nuestra ley de protección de datos personales data de 2019. Sin embargo, ella misma estableció su entrada en vigencia 2 años después, la cual fue ahora en el mes de marzo del año 2021. Para entonces, el mes de mayo de este mismo año, se ha promulgado la reglamentación y lo que busca realmente en esta normativa es establecer un mecanismo de protección para los datos y también para los usuarios de estos datos personales, de manera que el uso sea meramente controlado, no solamente por las entidades que lo hacían antes, porque habían cláusulas muy específicas en regulación bancaria, en regulación de valores respecto al tratamiento de la data personal. O sea, lo que busca esta norma es entonces regular todos estos aspectos que habían quedado. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Bueno, que la Dirección de Protección de Datos Personales adscrita a la ANTAI realice entonces, vele por el cumplimiento de los derechos y segundo, también pueda sancionar a aquellos entes que administran datos personales que no lo hagan de la forma correcta y legal. Para ello, bueno, el gobierno central le ha provisto un presupuesto para irse desarrollando y a la fecha no se ha visto todavía ninguna acción o alguna sanción directamente relacionada a la nueva dirección. Sin embargo, se encuentra en una etapa de capacitación tanto a la población como a los entes sobre los derechos para la protección de sus datos
así como también los recursos que tienen para hacer valer ese derecho, mediante las denuncias a esta dirección, que después darán como resultado en una resolución donde se sancione de acuerdo a la gravedad de la infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves, se imparta la multa, y también el ente, al no estar de acuerdo, pueda también reconsiderar ante esta dirección o bien apelar entonces ante la Autoridad Nacional de Transparencia, que es el ente superior. Así que bueno, esa en realidad es nuestra expectativa. La verdad es que se haga valer estos derechos, y que también, bueno, el ente director nuevo también proceda a realizar una capacitación masiva para que los usuarios puedan conocer sus derechos. Gracias, Jennifer. Y pues creo que para cerrar la parte de Centroamérica, pues definitivamente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea podría ser un marco de referencia que nos ayude un poco a agilizar esta parte dentro de nuestra legislación. Si bien tal vez no es la panacea, implementarlo en completo nos puede dar un parámetro importante, porque lo primordial aquí es seguir desarrollando las tecnologías, seguir desarrollando el comercio, pero bajo un marco de protección de los datos personales. Muchas gracias, Roberto. Carolina, yo creo que ya para finalizar podríamos hablar de este proyecto de ley tan interesante. Yo creo que a todos los colombianos que se encuentran conectados esto va a ser pues muy relevante. Listo, pues nada, yo acá le voy a dar la palabra a Pedro, socio de la firma, que pues que les cuenta, como claramente les habíamos anticipado antes. Actualmente ya no es proyecto de ley, realmente ya estamos a la espera de sanción presidencial de lo que se denominó proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, dirigida a modificar ciertos aspectos de la ley 1266, que es la de habeas data financiero y crediticio, y realmente hace 2 días también tenemos un proyecto de decreto en donde se van a regular las normas corporativas vinculantes, que es un medio que va a facilitar la transferencia internacional de datos, y además es un mecanismo de autorregulación para las empresas. Entonces, Pedro, pues te doy paso. Hola Juan, hola Carolina, hola a todos. No sé, no he podido prender mi cámara por alguna razón. Si alguien me ayuda, Juan, que estás como dueño de la imagen, si me puedes prender la cámara, te agradezco. Si no, pues entonces así. Yo creo que continuemos así, Pedro, porque no me está dejando. Pero entonces, No, te perfecto. escuchamos. Entonces, como decía Carolina, si tenemos nosotros ya, además de las normas de protección de datos y las normas que hablan de centrales de riesgo y del dato crediticio, que es lo que les estaba explicando Carolina en un principio, en este momento se llegó a una nueva reforma que está en este momento por la Corte Constitucional de Colombia siendo revisada, y que esperamos que tenga un fallo aprobatorio de esa norma, de esa nueva norma o modificatoria en los próximos días. Básicamente los reportes, y el punto más importante de esa reforma es que los reportes en Colombia en centrales de riesgo, que son Experian, que es TransUnion, son unos reportes que duran 10 años más 4 años después de prescrita la obligación, se llama así la prescripción de la obligación, tienen que durar ese reporte. O sea, son 14 años que la persona dura reportada. Con esta nueva reforma, el reporte solo va a durar un plazo máximo de 5 años. Entonces, el punto más importante y clave de esta reforma es que se establece un punto exacto para los reportes negativos en materia de centrales de riesgo. Claro, tiene otras cosas, pero no son otras cosas tan importantes como esta, que es un cambio totalmente drástico para los riesgos y para los que estudian riesgos dentro de las entidades financieras, porque una cosa es durar reportado 14 años y otra cosa es durar reportado 5 años para el análisis crediticio. Y el segundo, y el segundo proyecto o la segunda norma que está a punto de salir es un decreto que, para todos los que conocen de este tema de protección de datos personales, saben que son las normas corporativas vinculantes, que es una idea que se trae desde Europa. Y las normas corporativas vinculantes dicen que entre un grupo empresarial
cuando se quiera transferir información entre un grupo empresarial para cualquier cosa, pues entonces ese grupo empresarial, y depende de donde estén ubicadas las empresas, tiene que cumplir con tiene que tener un contexto y tiene que tener un documento que se llaman las normas corporativas vinculantes. Y esas normas corporativas vinculantes en Colombia estaban reguladas desde la Ley 1581 y el decreto de 1581 de 2012 y el decreto 1371 de 2013, pero faltaba una reglamentación y esa reglamentación la está expidiendo el gobierno nacional diciendo que esas normas corporativas vinculantes tienen que establecerse en un documento y cuáles son las características de esas normas corporativas vinculantes. Punto súper importante de esas normas corporativas vinculantes es que la empresa en Colombia que tenga filiales o matrices en el exterior con las cuales comparta información para cualquier cosa, va a ser la responsable, y eso lo hablamos por las grandes plataformas, ¿no? Que era lo que nos estaba pasando en Latinoamérica, que tratábamos de sancionar a Google, que tratábamos de sancionar a Amazon, que tratábamos de sancionar a Facebook, y resulta que llegaba y decía Google, no, pero es que yo no tengo casa en Colombia, yo tengo allá una subsidiaria. Facebook, no, es que no tengo casa en Colombia, tengo una empresa que es una empresa administrativa, pero yo no tengo nada que hacer en Colombia. Pues estas normas corporativas vinculantes lo que dicen es que todas las empresas que estén por fuera de Colombia y que reciban como grupo información de ciudadanos, o bueno, de residentes en Colombia, no ciudadanos, sino de residentes en Colombia, van a tener que tener establecidas esas normas y la empresa colombiana va a tener que responder por cualquier falla en el tratamiento de la información personal. Adicionalmente, esa misma normatividad indica que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad en materia de protección de datos personales, va a tener que aprobar esas normas corporativas vinculantes que se creen en las empresas. Esas son las dos nuevas reglamentaciones que van a cambiar un poco lo que se está manejando en Colombia en materia de protección de datos personales. Muchas gracias. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por esa información que yo creo que a todos los público colombiano que esté conectado en este momento, pues va a ser muy útil. Qué enriquecedor, la verdad, qué agradable ha sido este espacio en donde hemos podido compartir con Centroamérica todas estas experiencias, todas estas vivencias, toda esta legislación en materia de protección de datos personales. No me queda nada más que agradecerles a todos los panelistas, a todas las personas, a todo el público que hoy nos acompaña y decirles que encuentran en PwC a nivel internacional y en MS Legal un aliado para cualquier tema que tenga que ver con la protección de datos personales. Aquí estamos nosotros muy atentos a recibir cualquier tipo de consulta para absorber cualquier tipo de duda que tengan sobre el particular. Aquí pues ya acaban de proyectar un slide acerca de las personas que se pueden contactar en Colombia y en Centroamérica. Y bueno, muchas gracias nuevamente por su amable participación. Que tengan un muy buen día.